Muy buenos días a todos. Tengo el placer de dar entrada a la última ponencia de este cuarto Congreso Nacional de Displasia Fibrosa. Y aunque sea la última de este año, no por eso es la menos importante. Para mí es un verdadero placer presentar a la doctora Ana Bueno, médico especialista en cirugía ortopédica y en traumatología infantil, especialista en displasia fibrosa y osteogénesis imperfecta y en fragilidad ósea en general. Traumatóloga del Hospital Universitario de Getafe, en Madrid. Miembro del Comité Científico de la Asociación de Displasia Fibrosa. Miembro del Comité Asesor de AUCE. Miembro del Comité Científico de la Fundación AUCE. Miembro del Consorcio Internacional de Displasia Fibrosa y Síndrome de McCune-Albright. Y con una amplísima experiencia en cirugía en hueso frágil. Con su cercanía, amabilidad, dedicación, profesionalidad, viene a compartir con nosotros su experiencia con la displasia fibrosa y sus manifestaciones clínicas. Así que adelante. Ya está. Para grabarlo, muy bien. Pues ya no digo yo nada de mí, porque ha dicho mucho él. A lo mejor es que me quiere. Bueno, el caso es que yo quería comentarles un poquito la situación o mi experiencia en el tratamiento quirúrgico de la displasia fibrosa. A la clínica a través de las manifestaciones clínicas, a través de casos clínicos que voy a presentar. Y empiezo haciendo reflexiones en voz alta. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me tocó? Pues la mutación genética al final es lo que permite la evolución del ser humano. Ayer estuvieron en el Museo de la Evolución del tal, y entonces dejamos de ser homínidos más antiguos, manos desarrollados a base de mutaciones genéticas que son de nuevo. Son de nuevo porque previamente no se tienen, y entonces hay enfermedades genéticas que efectivamente se transmiten de padres a hijos, se heredan, pero hay otros en las que la mutación aparece en el hijo concebido. Es una mutación de nuevo y no se pueden evitar, por muy grave que sea la enfermedad. Y muchas de estas enfermedades genéticas son enfermedades raras. Y ojo al dato, porque las enfermedades raras, los conocimientos son muy limitados. Y en muchas de estas enfermedades el traumatólogo lo único que hace es realmente realiza un tratamiento paliativo de las manifestaciones clínicas de esa enfermedad en el aparato locomotor. No curamos la enfermedad. La enfermedad continúa y solamente hacemos que mejorar la situación física del paciente, o al menos intentarlo. Para eso tenemos que ser en conjunto, y esto es lo que yo me digo siempre, cercanos por un lado, pero profesionales. Y tenemos que ser prudentes a la hora de establecer el tratamiento ortopédico o quirúrgico y qué tratamiento quirúrgico hacer, porque además tenemos que ser resolutivos en esa cirugía y no crear situaciones de peligro para fracturas siguientes. Voy a meter dos casos solamente con imágenes, sin entrar en detalle, que demuestra un poquito esto, de lo de ser prudentes pero resolutivos, sin crear problemas añadidos. Esto es una niña que no es una displasia fibrosa, es una osteogénesis imperfecta, pero me viene bien al caso, ¿vale? Tiene osteogénesis imperfecta y todas esas terribles deformidades que estamos viendo clínicas. Era una osteogénesis imperfecta que no era muy grave porque a la familia también la tenía y no estaban demasiado afectados, pero bueno, el hecho de una fractura, una plaquita que le habían puesto, creo, un yeso, otro yeso, tal, terminó en esas deformidades clínicas y radiológicas. No podía caminar, obviamente, con esa tibia tan torcida. Entonces, sin embargo, enderezar los huesos, tratarlos, colocarlos derechos, permitían que la niña pudiera caminar. Este otro caso es de una niña con estas fracturas
¿Se ven aquí? ¿Sale el puntero también? Ahí hay una fractura de cadera cerca de la cadera, otra, escayola, otra. Se va haciendo una fractura sobre otra por la inmovilización con un yeso que debilita aún más el hueso. Y entonces esto podría ser que esta niña, que estaba en la situación en la última fractura, terminara como esta otra. ¿Pudiera ser? No podemos consentir eso. Y entonces es esa misma niña a la semana de operada y puesto el hueso en posición anatómica, correcto. A eso voy, en lo de ser precavidos, prudentes, pero resolutivos. Y es que, permítanme que haga un inciso. A lo largo de nuestro estudio de medicina nos hablan de problemas de traumatología y ortopédicos. Se habla poco de las enfermedades con fragilidad ósea, de las displasias óseas. Se mencionan. Yo tengo en mis apuntes de cuando estudiaba pues, las displasias óseas, unas por exceso de formación de hueso y otras por defecto. Dentro del por defecto, la más frecuente, la osteogénesis imperfecta. Eso es lo que tengo de las enfermedades con fragilidad ósea. Y a lo largo mientras estamos haciendo la especialidad, 5 años de especialidad para formarte a tratar patologías, diagnosticar patologías y tratar quirúrgicamente cuando se necesiten o no esas patologías, son 5 años, pero de la fragilidad ósea vemos poco durante esa carrera. Y entonces nos formamos en el tratamiento del hueso en condiciones normales, del hueso sano. Nos formamos menos en el tratamiento del hueso frágil. Y cuando encontramos algún caso, nos llega algún caso, tratamos de aplicar los conocimientos que tenemos enfocados a los huesos sanos, con la mejor voluntad. Tratamos de aliviar la fractura, tratamos de aliviar el problema. Sin intuir, sin darnos cuenta de que eso puede provocar una lesión añadida. Que lo hacemos con la mejor intención, involuntariamente, pero que al fin y al cabo repercute en el paciente. Y ganar experiencia en el hueso frágil es a base de muchos años y de que, por casualidad, como me ocurrió a mí en mi hospital, empezara a llegar un niño con osteogénesis imperfecta, otro niño, y al final tropecientos mil niños y adultos, más de 300 creo que tengo. Y por conocer un poquito el hueso frágil, pues luego alguien dice, pues a lo mejor también la displasia fibrosa la puede tratar ella, no sé qué, no sé cuántos, y me voy haciendo con displasias fibrosas, y con la hipofosfatasia, y con el raquitismo hipofosfatémico, ligando al cromosoma X, etcétera. O con algunos casos excepcionales de enfermedad de Leer, que son mucho menos frágiles. Porque veo las radiografías, o miro las radiografías al paciente desde el punto de vista del hueso frágil, no desde el punto de vista del hueso sano. Con una fractura uno, con una fractura el otro. Y ya dejé el inciso, vamos a los casos prácticos. Oye, esto no es. Aquí. Bueno, pues esta es una niña que era una niña sana como una manzana, crecía, corría, saltaba y a los 2 años y 8 meses tiene una fractura patológica. Llamamos patológica porque se produce en un hueso que no está sano, en una lesión lítica que ella tenía en la tibia cerca del tobillo, en la tibia derecha cerca del tobillo, cuyas imágenes radiográficas no tengo. Y tenía 2 años y 8 meses, como digo, se fracturó, le vieron esa lesión y eso es preocupante. O sea, un médico, un traumatólogo que ve una fractura sobre un agujero en el hueso, ¿qué está pasando ahí? Entonces, inicialmente la lesión lítica, que digo no sé cómo era, pues corresponde a un foco monostótico único de displasia fibrosa, en el tercio más lejos de la tibia cerca del tobillo. Lo vemos ahí en la resonancia un poquito. Estas son imágenes ya, en estas radiografías, en las que se ha tratado con escayola en 2 veces o 3 por refractura de la fractura, de la lesión, y por una biopsia que le hicieron para diagnosticar cuál era la causa de ese agujero. Podía ser alguna cosa mala, maligna. Y entonces en la biopsia se diagnostica displasia fibrosa. Pero sobre esa biopsia, que es hacer un agujerito en la zona, y la fractura que había tenido y la inmovilización con un yeso que no controlaba bien la fractura, pues fue evolucionando a esta situación radiográfica y a esta imagen en la que la tibia se va torciendo. Entonces no se puede controlar la fractura con la escayola y se trata con estos clavos que se llaman clavos tenson, clavos elásticos, y que los utilizamos los traumatólogos infantiles para sintetizar, para tratar quirúrgicamente las fracturas de tibia o de fémur en niños con huesos sanos.
¿vale? Se meten desde un extremo del hueso, por fuera de la piel, y se introducen dentro del hueso sujetando la fractura. Y en este caso, pues se pusieron los TEN, como se pondría en una tibia sana, digo. El inconveniente es que estaba sobre un foco de displasia fibrosa, que el espacio que hay desde la zona de la displasia hasta la zona de la fisis, línea de crecimiento, cartílago de crecimiento del niño, que en principio tratamos de respetar y de no tocar, pues el espacio que hay es muy pequeño y mecánicamente esto no soportaba la zona de la displasia fibrosa y se movía, esto no consolidaba y el hueso se seguía desplazando. Creo que fue operada en 2 ocasiones con los clavos. Al final se le pone un clavo telescópico, un clavo que va desde el extremo de la tibia hasta el extremo de la tibia pasando por los cartílagos de crecimiento, porque eso da más estabilidad. Y tenemos que estabilizar el foco para que consolide y no se desplace. Pero la displasia fibrosa sigue evolucionando y lo come todo. Porque lo come, como decíamos ayer, una paciente lo dijo muy claramente, el doctor Gaspar lo dijo y yo también procuro no decirlo porque es muy duro decir que se lo come, es que se lo come. Se lo come todo y ya no tenemos espacio entre la tibia donde no hay displasia y el tobillo. No, eso mecánicamente tampoco se puede, no lo sujeta ni lo mantiene. Entonces, a pesar, y además no pega, no consolida. La diferencia, y bueno, luego la niña va creciendo y la tibia derecha va perdiendo longitud y la tibia izquierda va creciendo lo suyo. Entonces, en este caso se cogió injerto del peroné, que en todo su trayecto, excepto en el tobillo y hacia arriba, no vale para nada, vale para que los traumatólogos cojamos ese trozo de hueso para injerto del otro lado. Y utilizamos ese peroné porque luego se regenera, y como si no hubiéramos hecho nada, para tratar de estabilizar con... no en las formas de las placas biológicas de las que yo comentaba ayer, esto del injerto a los lados de la pared, porque eso estaba hueco, no lo podía apoyar sobre una pared porque no había pared ya donde apoyarse, estaba hueca en la zona de la displasia fibrosa. Sin embargo, se intentó con el peroné, con cerclajes que ahí no se ven, y fíjense, atravesando el tobillo con el clavo. ¿Para qué? Para que desde esta zona hasta aquí hubiera más estabilidad, no se moviera el clavo, no se moviera el foco y con todo el injerto a ver si consolidaba. Por supuesto, siempre tendría que llevar una ortesis para que no movilizara el tobillo, porque si no se podría romper el clavo. Pero la displasia fibrosa sigue progresando, se lo come todo, ¿lo ven? Otra siguiente operación, parece que aquí parece que, pero no, se lo come. Y la última cirugía que se le hizo fue ahí a mogollón, injerto de banco, injerto propio. ¿Lo ven aquí? Todo el injerto. Esto es una lámina de hueso que se ve muy clara porque es muy anterior, muy separado de la tibia. Por los lados, ¿lo ven? Aquí se sigue viendo, va evolucionando y pasando el tiempo. Y no me pregunten por qué, pero aquí pegó. No me pregunten por qué, pega sobre todo lo que es más de banco, que es menos vital, por anterior, y por aquí solamente queda una pequeña reminiscencia. El caso es que esta niña, a esa edad, que ya se han pasado 6 años, desde los 2 años y 8 meses no camina, porque se fracturó y después de una a la otra, y la otra y una cirugía, otra cirugía, 6 años después con esa consolidación comenzó a caminar. En septiembre del 2021 empezó a caminar y en las navidades iba correteando por el Corte Inglés ella sola, buscando las cosas que quería pedirse a los reyes. Y así ha estado y ha estado muy bien, pero ¿qué pasa? Que la niña crece y ahora tiene una diferencia de longitud de 5 centímetros entre la tibia derecha y la tibia izquierda por todas estas cirugías y estas cosas que le han ido pasando. Y tiene 11 años, casi medio, y ahora estamos en esta fase de alargarle la tibia, haciéndole con un fijador externo un alargamiento de tibia. Complicado porque solamente puedo trabajar en el hueso que está sano, no en la displasia fibrosa, no sea que corte por ahí y la vuelva a liar. El caso es que ya lleva alargado todo esto, 5 centímetros y algo. Bueno, pues en esta situación estamos esperando a que termine de todo eso, ese hueso alargado, que tiene muy buen aspecto, consolide, haga un hueso fuerte,
le quite el fijador, le quite el clavo y que pueda caminar con una pierna más larga. Pero esta pierna tiene su aquel, está muy machacado el tobillo, está muy machacada la rodilla, está muy machacado todo. Y todo esto empezó por un foco único en el tercio distal que nosotros decimos de la tibia derecha. Vale, no todos son así, ¿vale? Esto es un caso especial, dramático y de consecuencias terribles siendo solo monostótica, porque uno solo piensa en una poliostótica que esté muy afectado, que tenga los huesos muy así. Bueno, esta fue esta niña. Y ahora otra. Este paciente estaba en crecimiento normal, sano, saludable, jugaba fútbol como loco. Y a los 5 años y 7 meses se le diagnosticó displasia fibrosa porque comenzó con una cojera y dolor en el miembro superior derecho, a la altura del muslo, cerca de la cadera. Y aunque no se ve muy claro, por aquí hay una línea de fracturas que son radiografías de otro hospital que yo no... Y aquí otra, no es esto se superpone en partes blandas, esto. No es una fractura exagerada, terrible, porque no recibió ningún traumatismo que le provocara un gran desplazamiento, sino que en la debilidad del hueso, sobre esta imagen de displasia fibrosa, se hizo esa fractura en un niño futbolero que le encantaba y alguna patada o algún traspiés hizo, ¿no? Y se hizo esa fractura. Entonces, en aquel momento, dijeron, esto, por la fractura y por la displasia, tenemos que operarlo, y se le pusieron, pues, las agujas de que utilizamos, unos TEN. En este caso se puso un TEN que iba desde arriba hacia abajo, pasando por donde estaba todo el foco de displasia, hasta aquí, y otro desde aquí hacia arriba. Fíjense que se cuida muy mucho de no pasar el cartílago de crecimiento ni de la cadera ni de abajo de la rodilla, porque eso es un dogma de fe para los traumatólogos infantiles, proteger y preservar el cartílago de crecimiento, para que un niño sano, que coincide que tiene una fractura, luego no se vea afectado el crecimiento por haber lesionado en la cirugía el cartílago ese. Me explico bien, ¿verdad? Vale, pues entonces, ¿qué ocurre? Los TEN, que se fijan en un espacio de hueso sano muy escaso, no agarran, no están sujetos, no tienen cómo agarrarse, se caen. ¿Lo ven? Este se va desplazando en poco tiempo, este estaba aquí arriba, cerca de esta línea, ya se va moviendo, se va moviendo tanto, que veremos lo que pasa. Este es un ejemplo, lo pongo aquí entre medias para que vean que no todo en el tratamiento quirúrgico de la displasia fibrosa es un dogma de fe. Cada paciente es un caso y su situación clínica y radiográfica es un caso único. Y hay que valorar las dos cosas muy bien, la radiografía, la resonancia en muchos casos, aparte de la gammagrafía, y la clínica. Y dónde se localiza cada cosa. Porque este paciente creo que fue operado cerca de la adolescencia y ya todo como se estabilizó mucho y le pusieron esos clavos que no se movieron nunca jamás. Ahora es un adulto que le gusta ir a la consulta y le veo de vez en cuando y está perfectamente bien, es un señor deportista, es un señor que corre mucho, ¿qué tal? Y que jamás le dieron problemas a esos clavos, ¿vale? Estaba en una edad posiblemente que se estabilizó la displasia fibrosa ya porque llegó a final del crecimiento y no le han dado ningún problema, a pesar de que es una poliostótica, porque ven que está aquí afectado aquí también, la tibia también y la otra tibia también. ¿Sí? Pero sin embargo al niño al que yo me refiero no le pasó eso. Tenía un foco de displasia fibrosa mucho más frágil, mucho más débil, en una localización de carga muy importante y en una edad muy pequeña. Y a los 2 años y medio de haberle puesto los clavos esos ya tenía esta fractura. Bueno, en esa cirugía se quitaron esos clavos y se puso un clavo telescópico que iba de extremo a extremo, anclado en hueso sano, pasando el cartílago de crecimiento de la fisis de la distal del fémur en la rodilla. Pasándolo. Porque si no, no se estabiliza el foco, porque si no se puede volver a mover, porque al pasar el cartílago de crecimiento con una serie de normas para que no se lesione, es muy estabilizador en el tema de la displasia fibrosa. Tienes que anclarte en hueso sano y en zonas donde no vaya a haber displasia fibrosa. La displasia fibrosa progresa a lo largo del hueso, pero se frena en los cartílagos de crecimiento, no pasa la epífisis.
no pasa al extremo que está por debajo de la línea de crecimiento. Esto lo llamamos epífisis. Aquí epífisis. Esto se conserva íntegro. La displasia fibrosa puede crecer, crecer y se para ahí. Y crece y crece y crece y se para aquí. A no ser que tenga algún impacto inicial en la epífisis, que es excepcional. Entonces, por eso va de extremo a extremo del clavo del hueso, del fémur, anclado en hueso sano, para que no se mueva. Arriba, aquí arriba, la verdad es que tenía poco hueso donde anclarse, pero aún así el trocánter mayor, este punto de aquí de la cadera, que tiene otra epífisis independiente, podría ser suficiente. Y como la lesión de la displasia llegaba hasta casi el punto de la cadera, no podía agarrarlo con ninguna otra cosa. Y entonces, pues puse lo que comentaba el doctor Gaspar González ayer, que era la técnica de Wagner, Finidor y Fassier, con las agujas de Kirchner ancladas a través de la línea de crecimiento de la cadera. Y a los 2 meses posquirúrgicos, que ven aquí la radiografía, que está todo consolidado, todo muy bien, estaba jugando al fútbol sin mi permiso. Mamá, si ya, dice la mamá, si ya juega al fútbol, doctora, ¿pero por qué? ¿Por qué? No le puedo atar. Y entonces, bueno, pero va creciendo y el niño ya tiene 12 años y pico, todo está sujeto, pero todo crece, o sea, no se ha lesionado el cartílago de crecimiento porque aquí esto crece y hace las agujas más cortas e incluso el clavo también se está desanclando aquí. Y aquí, que no tenía dónde agarrarse, pues como crece, se está movilizando dentro del magma de la displasia fibrosa, que es un magma. Y entonces, cuando veo esto, que hay indicios claros de que se va a fracturar, lo planteo. Puede durar más tiempo así, podemos esperar. No sé cuánto. Jugar a fútbol, que en esta situación así puede ser peligroso, y a lo mejor en algún momento vienes con el clavo este por aquí afuera, para acá, porque se haya soltado todo esto, porque aquí ya tampoco tienes hueso muy sano para agarrarse nada y que lo sostenga. Y entonces planteo la cirugía profiláctica porque es menos agresiva. La cirugía la hago yo en torno a como lo tengo planificado y no me tengo que adaptar al hueso fracturado que viene, como venga, sino que en la cirugía profiláctica soy yo la que manda sobre el hueso. Y entonces yo planteé la cirugía profiláctica y así lo hice. Y en este caso puse injerto aquí fuera, que se ve, para tener un sostén por encima de la fina capa de cortical que tenía el hueso, poder un sostén donde apoyar las agujas. Es algo puramente mecánico. Fíjense cómo esta displasia va engrandándose aquí, haciendo una tumoración aquí exagerada. Bueno, pero yo esto lo mantuve así y lo mantuve un tiempo. Fíjense cómo va creciendo todo esto, es exagerado. El niño tenía una tumoración que se veía, o sea, un bulto en la región de la cadera muy grande y cualquier golpe le molestaba muchísimo. Le dolía. E incluso él le daba miedo que jugara a fútbol y que le dieran ahí golpes y tal. Había cambiado de deporte para que nadie le golpeara. Y eso le preocupaba. Y eso podía ser una degeneración mixoide que también me preocupaba a mí. Y entonces pues traté de quitar parte de esa... Venga, como displasia fibrosa, quito trozo de ahí y lo sostengo con injerto, no intra, sino por fuera para mejorar la situación. Yo me planifiqué esto, quitar todo esto que sobresalía y poner chips de injerto propio y de banco por aquí fuera para sujetar el hueso. Y así lo hice. Aquí pueden ver una imagen de durante la cirugía en la que se ve el injerto puesto, aquí hay más injerto y aquí están las agujas saliendo desde por aquí que vienen, si salen por fuera, y que se apoyan en el injerto que he puesto, lo que había planificado, y está sujeto con los cerclajes. Cualquier lesión tumoral es mucho más proclive a la infección. Y cirugía sobre cirugía y sobre esto se infectó. Y este niño se infectó estando en Alemania. Se habían ido sus padres a trabajar a Alemania, vivían en Alemania desde hacía ya 2 años. Pero como
estaba empadronado en Getafe porque tenía ahí un abuelito, pues yo le podía seguir viendo. Cada vez que vienen de vacaciones o lo que sea, por revisiones de 6 meses, pues le veía. Y entonces aquí, después de operado, estuve unos días ingresado, muy bien, se marcharon al sitio donde trabajaban, a Alemania, a Frankfurt, me parece que es Frankfurt. Total que allí se infectó. Y el papá, que siempre estaba comunicándose conmigo y tal, pues me cuenta y tal. Y allí le tuvieron que operar los traumatólogos, limpiarle un poquito todo lo que había, mantuvieron el cerclaje y las cosas, pero como todo estaba muy bien consolidado y el aspecto interno del hueso también era menos frágil y más como menos resistente, pues le quitaron todo para conseguir que la infección se erradicara por completo. El paciente no podía venir porque entramos en pandemia. Entonces ya yo hablaba con el papá por teléfono, me iba dando, me traducía las cosas en alemán, yo las interpretaba como podía. Y bueno, pues seguíamos en contacto para saber, y él me mandaba las radiografías. Y tal, pues mira a ver si le pueden hacer, pues mira a ver no sé qué experto hay por Alemania, que sepa usted de alguno para que le pueda operar y seguir la displasia fibrosa, porque en su hospital no se atrevían a hacerle nada más. Entonces, a través de un artículo, yo encontré a Thomas Wirth, que es otro traumatólogo alemán, con el cual estuve escribiendo, me le conté el caso del niño, quedamos en vernos en un congreso que luego no pude ir. Total, que Thomas Wirth fue el que después operó y le hizo lo que ya se puede hacer en un adulto, que es un clavo definitivo intramedular, sujetando la cabeza arriba y sujetando el hueso abajo, salvando las zonas con displasia fibrosa. Y ya esto es definitivo porque teóricamente este paciente ya tiene 16 años y tiene la displasia estabilizada, ¿vale? Teóricamente se estabilizan a partir de la edad de la maduración esquelética, ¿vale? Y él planteó hacer efectivamente lo que yo me planteaba hacerle cuando ya tuviese la edad en la que poder fijar los cartílagos de crecimiento que no crecieran definitivamente. Y bueno, estoy esperando a ver si puede venir y nos vemos. Y le veo grande y hermoso. Este es el clavo que yo le puse a otra paciente, porque tenía un foco muy lítico aquí, muy concreto, no sé si lo ven aquí, que era el único que tenía y yo pues no veía criterios de fractura, de fragilidad, y nunca la invité a operarla. Yo creo que tú estás bien, tienes un hueso que aguanta, tienes una única lesión, no hace falta operarte, estás bien. Pero ella tenía dolor y tenía dolor ahí, y a pesar de que fue a mi hospital y se le puso tratamiento con difosfonatos, en aquel momento no utilizábamos denosumab como se habló ayer, pero bueno, el caso es que a pesar de los difosfonatos ella no mejoraba del dolor. Ya tenía 15 años o 16 años, porque ven que ya no hay cartílago de crecimiento aquí, ni hay cartílago de crecimiento aquí abajo, y le puse este clavo salvándole la zona de la esta, y a partir de ahí le dejó de doler. Pues no sé si es que ella desde el primer momento quería que le operásemos o qué, pero está muy bien, esto no tiene ningún problema, está con ella para siempre y ya está. Y de hecho esta niña, digo, bueno, pues ven cuando tengas algún problema, porque es de otra zona y le cuesta trabajo y se encuentra muy bien y no está. Y ya no sé más nada de ella. Pero es un caso en el que desde la primera cirugía se pone eso y no hay que hacer más cosas, porque la circunstancia del paciente, las características óseas y la localización de la displasia permiten hacer una cosa o no, o hay que hacer otra más gorda. Yo no sé si me queréis interrumpir y preguntarme algo, me preguntáis, ¿vale? Este es otro caso. A lo mejor alguna mamá reconoce las radiografías. Bueno, pues este es un niño, no sé exactamente qué edad tiene aquí, pero radiográficamente tiene un hueso muy frágil, porque los límites de la displasia fibrosa están aquí, parece que tiene aquí agujeritos, no sé si los ven, aquí otro agujerito, aquí parece que se insufla, se abomba el fémur, y la cortical de aquí está muy delgadita, ¿vale? Lo ven aquí también, de hecho es muy delgadita, tan delgadita que se rompió. Las imágenes de este fémur parece que está todo parcheado y afectado, aquí también llega. Esta es otra proyección de la misma fractura, de cómo estaba antes de la fractura, en la que se ve
Dios mío, esto es muy peligroso, si no le operas tienes que seguirlo muy de cerca, a ver si empiezas a intuir, pues parece que me duele, pues parece que me duele, y atisbas antes de que se fracture. Es conveniente en estos pacientes antes de que se fracture, que se ve que tienen tanta afectación de toda la diáfisis, hacer una resonancia como se hizo. ¿Precisamente para qué? Para establecer, en mi criterio, dónde me puedo apoyar con el material de osteosíntesis. Porque esto todo está afectado a la displasia fibrosa. Por aquí también hay parches. Cuidado. A este paciente se le puso una placa. Comparo las resonancias porque posiblemente... esto es un corte de resonancia, pero por delante y por detrás de este hueso que es cilíndrico, la imagen de la resonancia puede que esté más abajo, más arriba, en la que se pille, quiero decir, el fémur con la displasia fibrosa. Aquí también hay displasia fibrosa, aquí también hay todo esto, y posiblemente por delante y por detrás de este corte haya a distintas alturas más o menos dilatados con quistes de displasia. Se le puso la placa. Inicialmente todo parece que fue bien. Fíjense que aquí, este es otro paciente y hago un intermedio para que comparen. Aquí también se puso una placa. Se puso una placa en un paciente que tiene afectada todo el fémur y toda la tibia se ve, y la pelvis. Es decir, una poliostótica ipsilateral, mismo lado, el lado izquierdo todo. Y se le puso una placa aquí, en esta cadera, apoyándose en un hueso con displasia. Este paciente es muy adulto, ¿vale? Posiblemente dentro de la displasia, que hay zonas muy líticas y otras que tienen trabéculas muy duras, creo que tuvo la fortuna de que, como ya tenía la displasia estabilizada y pudiera tener trabéculas óseas duras, la placa le aguanta y le aguanta y le aguantará toda la vida. Yo no me planteo decirle, quítatela. No, no, no. Si es que lleva haciendo su vida normal muchos años con esta placa, pues será que aguanta el hueso, claro. Y yo no veo ninguna modificación de una radiografía a la siguiente, le hago revisiones, porque no veo ninguna modificación, porque todo está estable. Pero posiblemente yo a esta señora, si me pilla en su momento, no le pongo una placa, le pongo un clavo de los que hemos visto antes, de adultos, hacia la cabeza, los tornillos y a lo largo de todo el fémur. Porque me quedo más tranquila. Bueno, se puso la placa, un DHS, pues vale, ahí está. No me planteo cambiarlo, porque está bien así. Pero sin embargo, en este niño que tenía tanta debilidad radiográfica, vista en la radiografía, tantos quistes en la resonancia y tanto por crecer y desarrollarse más la displasia, la placa no le vino bien. Porque sobre la placa, veis que está como nadando. La placa está ahí suelta. ¿Y qué placa será esta? Decían sus traumatólogos para poder sacarla. Digo, no necesitas ni tornillos ni nada para sacarla. La coges, tiras y sale. La coges y tiras y sale. Porque no está anclada a hueso, no es hueso. Eso es magma de displasia fibrosa y está ahí como flotando dentro del magma. No hace nada. Y como no hace nada, de hecho, pues se adapta a la displasia, se curva con ella y se rompe. Y la placa sigue ahí porque realmente no sufre ninguna presión, ningún apoyo. Y entonces a este niño le hicimos todo esto. Por cierto, no le pusimos injerto, papá. No le pusimos injerto porque revisando las radiografías y esto, todo el lecho de las agujas y los cerclajes sobre lo que dejamos ahí compacto, parecía que aguantaba bien. Me gustaría ver las radiografías actuales porque quiere jugar al baloncesto. Hemos quedado que me las mandan. Bueno, bien. En la cirugía de la cadera, y esto es ya, he terminado los casos clínicos, ¿vale? En la cirugía de la cadera, en el hueso frágil, nos enfrentamos a dos problemas gordos. Por un lado, resolver el problema de el desplazamiento en varo, es decir, que se caiga la cabeza del fémur, o de la fractura, sujetarla con la suficiente estabilidad para que mantenga definitivamente esa fractura o corrija la deformidad de la cadera, respetando el cartílago de crecimiento de los niños. Las soluciones de una cadera en un adulto es infinitamente más fácil porque no tienes que tener en cuenta eso. En el niño sí. Entonces, por un lado, si te apoyas en hueso que no es sano, se vuelve a romper. Y por otro lado, si no penetras lo suficiente, se rompe en el cuello. Y si penetras lo suficiente, con un tornillo roscado tan gordo,
puedes producir una lesión fisaria, una lesión del cartílago de crecimiento. Puso el doctor Gaspar ayer un ejemplo. Él lo puso en una displasia muy circunscrita en la región, cerca de la cadera, donde se podía apoyar la placa fuera de la displasia en el fémur. Puso un tornillo porque no utiliza la técnica de Wagner, efectivamente, y dice, bueno, si lesiona la fisis, le estaba anclando aquí, pues la lesiona en un punto en la que incluso de hacer una lesión fisaria valguizaría la cadera y eso iría a su favor. Pero puede ser que si no está muy bien agarrado, pase esto. Cruzo los dedos que a ese niño no le pase nada, ¿vale? Que no lo estoy aventurando en absoluto. Pero, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí al lado de un adulto, si hubiera sido niño, este paciente, y aquí estuviera la línea de crecimiento, atravesar con un tornillo que sujete bien esto, como tenemos aquí, destrozaría el cartílago de crecimiento definitivamente, pero tienes que pasar hasta esta zona que está sana para poder apoyarte y que esto no se mueva. Cierto es que aquí poner una placa no hubiera sido ningún problema porque todo esto está sano, ¿vale? Y si fuese un adulto y este necesitara una cirugía, pues pondría este clavo. Tornillo aquí, no pasa nada porque ya no tiene línea de crecimiento, y luego me apoyo aquí porque salto, bypaseo la zona de la displasia, ¿vale? Pero esto fue un hallazgo casual, ni le duele, ni le molesta, ni le pasa nada. Veo que la cortical aquí está muy sana, es muy gorda. Y en los estudios de imagen que le hice con resonancia también estaba muy sano, no le hice nada. No necesita. Sin embargo, en esta niña no es displasia fibrosa, es osteogénesis perfecta, pero ven que aquí, esto es un clavo por esta fractura que tuvo. Pero ven aquí, en el cuello del fémur se está rompiendo. Y luego más aún aquí ya se estaba rompiendo otra vez y se estaba varizando. Antes de que se varizara más y se cayera la cabeza del fémur, pues le puse las agujas y pasé el cartílago de crecimiento. Y créanme, no le he traído la radiografía porque no la tengo guardada, pero las agujas de esta niña, como está creciendo, se están saliendo ya de la línea fisaria porque la línea fisaria, el cartílago, está creciendo con normalidad. A la hora de atravesar el cartílago de crecimiento hay que salvar y respetar ciertas normas para no lesionarlo, ¿vale? Eso es lo único que hay que tener en cuenta, pero sí se puede pasar. De hecho, ayer también decíamos que cada vez se está olvidando un poquito más esta. Y este es otro chaval que lo que había tenido era esta fractura y la cabeza del fémur se le había caído. ¿Cómo sujeto esa cabeza de fémur? Pues con un tornillo roscado muy gordo, pasando el cartílago de crecimiento, y una rosca tan gorda sí que se lo carga, o las agujas de Kirchner en la técnica de Wagner, Finidor y Fasier. Este es un caso de una displasia fibrosa en la que sí hicimos eso. Esta es una instantánea de la resonancia, pero tiene otras imágenes de resonancia en la que se ve todavía más destrucción del cuello y que por aquí se estaba fracturando. De hecho, le dolía. Y entonces, pues le hice esto. Fíjese que aquí las agujas no están muy bien apoyadas y lo suyo sería que se apoyen bien a la cortical. Me dio miedo forzar a apoyarlo bien porque era muy débil todo y digo, no sea que se rompe, vamos a estabilizarlo solamente. Y bueno, se estabilizó. Y fíjense que tiene otras agujas ahora puestas, porque este niño en el crecimiento, efectivamente la línea de crecimiento de la cabeza del fémur siguió creciendo, las agujas se quedaron cortas y cuando llegaron a esta altura, que ya no estabilizaba tanto porque estaba al borde de las lesiones de la displasia, pues empezó a caerse, a doblarse aquí, a plegarse. Entonces, antes de que se varizara más y luego tuviera que cortar el hueso, colocarlo en su sitio, solamente cambié las agujas, sin más sufrimiento. Al día siguiente se fue otra vez a su casa, que estaba pasando el charco. O sea, y bien, y así ha seguido. Y en el lado izquierdo, que nos planteamos inicialmente, lo operamos profilácticamente, pues es que no me parecía tan peligroso y no lo operamos. Y entonces, sin embargo, sí el lado derecho, con todo puesto ya cerca de la adolescencia, no sé si tenía 13 o 14 años,
no, ya 14 o 15 tenía, pero todavía tiene el cartílago fisario abierto, se rompió. Y fíjense que se rompió por esta zona más lítica y más fina de la displasia. En un momento de crecimiento rápido que estaba, porque estaba preadolescente, ahí eso posiblemente debilitó más en alguna zona y lo rompió. Y ya le puse un clavo de adultos, normal, que roscaba todo porque ya tenía 14 o 15 años y eso no le iba a perjudicar. Y tiene ese clavo definitivo cuyas radiografías me mandó él por su cuenta. Está fuera del lampario del cobijo de los papás, está estudiando fuera. Oye, Ana, que te voy a mandar una radiografía. Tipo, me parece muy bien. No me encuentro mal, pero bueno, como hace mucho que no nos vemos. Pues vale. Voy a hacer unas radiografías de las dos, pues muy bien. La izquierda ningún problema y nunca jamás lo operamos. La derecha sí. Es decir, que aún siendo el mismo cirujano que era yo, siendo el mismo paciente que era él, con la displasia fibrosa en los dos sitios, decidí que la derecha sí, que la izquierda no. Y la izquierda no le ha dado ningún problema. Y ya no le va a dar, creo yo. Es decir que esto es complicado. Y esto era el inciso sobre el tratamiento quirúrgico de la cadera, y esto es otro sobre lo de las placas biológicas, que yo lo llamo placas biológicas a las placas de sostén mecánico que pongo en muchas cirugías del hueso frágil, porque hace lo mismo que una placa metálica, pero sin atornillarla, y porque además, siendo biológica, porque pertenece a hueso de donante, hueso de banco o hueso del propio paciente, se integra en el hueso del que la recibe, del receptor, del paciente, y se convierte en el hueso del paciente. Y entonces no hay que quitarla, y no supone ningún riesgo de que se fracture porque es todo uno. ¿Me explico? Esta niña se rompió por aquí el fémur y dobló el clavo. Era mecánicamente tan difícil sacarle ese clavo, ponerle otro y tal. En una niña que no juega fútbol, caminaba lo suficiente, trayectos cortos y tal, y entonces decidí que por fuera le ponía la placa biológica, que yo llamo, que es injerto, en este caso era injerto de banco de tejidos, de donante, lo sujeté con unos cerclajes, no iba atornillada y con el tiempo se ha fundido al hueso, se ha convertido en el hueso del paciente. Esa es la capacidad de las placas biológicas. Este caso no es un caso de displasia, pero os enseñaré de displasia, ¿vale? Este es un caso de fragilidad ósea añadida. Mezclo todo, porque comparten muchas cosas. Entonces, si fuese un caso de displasia fibrosa y tuviese esa cortical íntegra, por fuera el injerto no entra dentro de la diáfisis, de la medular del hueso donde está la displasia. Y entonces la cortical buena de ese paciente con displasia crece en torno de esa placa, la absorbe, la funde y se convierte en hueso del paciente. ¿Vale? En este caso fue así. En este otro caso es de otra niña también con una osteogénesis imperfecta que venía por otro motivo, con un clavo de otra manera puesto, perforando por todos los sitios. Tan frágil era que a lo largo de la cirugía, para poder sacarle el otro clavo, se fracturó en muchos sitios y a todo lo largo casi del fémur le puse placas biológicas sujetas con cerclajes. ¿Ven cómo hace aquí todo este relieve el hueso creciendo, englobando la placa y fundiéndola con él? No es hueso sano, es hueso con osteogénesis imperfecta. Seguirá siendo hueso con osteogénesis perfecta, pero incluso ahora tiene un fémur más ancho y más resistente que el que tenía. Esto es para que vean in situ lo que les digo de la placa biológica. Esto es, ahora pondré una de displasia. Esto también es otro hueso de osteogénesis imperfecta que no se podía sacar ese clavo y poder estabilizar esto. Entonces, con el clavo por dentro puse las placas a ambos lados, sujeta con estos cerclajes que solamente se ve el botón de cierre del cerclaje, en el que esta es la placa a un lado, puesta a otras hueso, ¿vale? Se engloba y se une y se une a mucha presión con el hueso, como si fuesen placas atornilladas, pero no lo son. Y luego alrededor se pone, yo pongo para terminar de arreglarlo y que no falle, pues proteína osteoinductora, etcétera, etcétera, que lo envuelve todo. Este paciente todavía está en evolución. O esta otra niña. Esta niña tenía un hueso frágil sobre una enfermedad que es otra enfermedad rara, que es una pseudartrosis congénita de tibia. Es otra cosa. El caso es que la tibia aquí
no pegaba, no pegaba, no pegaba, no pegaba y la niña no podía caminar. Entonces, con el clavo por dentro, dando un tutor interno para que no se desplace, ponemos las placas a los lados, ven aquí la radiografía, una placa, otra placa, en este caso se unió y se ató con un... es un cerclaje que no es metálico, pero lo ven aquí las bandas, aquí están las... ¡Ay, Dios mío! Aquí están las placas, como se ve aquí en las radiografías, se ve también por delante, se ve que está todo unido y fundido y ahí tiene también una sustancia osteoinductora. Bueno, que son la osteoinductora light. Y en este niño que os le cuento también, le puse lo mismo, la placa esa, sujeta y poniéndole también mucho injerto alrededor. En este sentido era sostén mecánico realmente, ¿vale? No trataba de que todo se reconvirtiera, pero esa era mi idea, que por fuera de la cortical suya hiciera otro hueso sano y le diera más estabilidad. Aunque en el caso de este niño, concretamente por tener una displasia tan exagerada, no lo veía muy posible. Bueno, el caso es que yo empezaba diciendo que esto hay que ser cercano, pero profesional. Y hay que ser cercano y para eso tienes que ponerte a la altura de cualquier paciente. Si el niño tiene 3 años, pues a su altura. Y si tiene 30, pues a su altura. Y si tiene 15, pues también. Quiero decir que son etapas diferentes de crecimiento y de situaciones psíquicas, anímicas, funcionales y demandantes diferentes. Hay que ser cercano pero profesional. Y luego, por supuesto, siempre con la displasia fibrosa. Ya está. Eso era todo. Muchas gracias. Preguntas. Sí, Preguntas. abrimos el turno de preguntas. Bueno, yo tengo una ya, ¿eh? Ay, que no, no. Ay, que no, no, no. Pero es sencilla, creo. Para hacer una operación profiláctica, ¿en qué se fija más en un hueso displásico? ¿En que la displasia esté más afectada a nivel en la cortical, que no tengamos cortical, o que esté por dentro? Ay, que no tengamos. Me asumo que no tengo cortical. Pues... es que cada caso tengo que analizarlo según los síntomas. Si me empiezan a decir que me molesta un poquito por ahí, aquí voy al sitio D y busco si ahí está pasando algo, ¿no? Depende de la altura de la lesión. No es lo mismo tenerla en el centro del hueso, en la mitad del hueso, que tenerla cerca de una articulación, porque la estabilización es más difícil. En el tobillo, en la cadera, en la rodilla, la estabilización es más difícil, porque tengo que respetar también la articulación, aunque en el caso de esta niña atravesé el tobillo para poder estabilizarla. Y me fijo en la cortical de esa lesión, lo resistente que pueda ser. En una cadera, la cortical es fundamental cerca de la cadera. En el tobillo es menos importante porque la articulación, la cortical se difunde más. Me tengo que fijar en todo. Es que me paso las horas muertas mirando radiografías. Es que es mi vicio. Y dice, a ver, le dolía por aquí, vamos a ver, y en qué posiciones le dolía, y cuándo le duele, y al tocarle tal, y al hacer maniobras cómo le dolía, tal. Entonces voy a ir y busco para arriba, busco para abajo, miro, doy la vuelta, lo hago más grande, lo hago más chico, con más densidad, más píxeles o menos, más negro, más claro, lo miro mucho. Y lo miro desde lejos, lo miro más cerca, para ver si percibo riesgo de fractura. Y me fijo en la cortical, en la localización, la difusión de cuánto más difuminada está. Si necesito alguna prueba de imagen más, pues la hago, un escáner, una resonancia, para determinar. La verdad es que la cirugía profiláctica es lo más complicado de resolver. Es en lo que uno tarda más en decidir. Si uno viene con la fractura es que ya está roto, ya está roto. Pero cuando no está fracturado y tú lo que pretendes es que no se fracture, porque para algunos pacientes el trauma de la fractura es bestial, el miedo que se vayan a romper es bestial. Algún niño operado por riesgo de fractura en la tibia y digo, bueno, a lo mejor aguantas un poquito más. No, doctora, es que no quiero que se me rompa, porque el miedo a la fractura le puede. Entonces, depende de todo eso, pues planteo o no, porque claro, dices, hago una cirugía profiláctica. Mira tú que si la cirugía profiláctica se fractura, tiene alguna lesión vascular, alguna lesión nerviosa, la anestesia, no sé qué. Y dices, si a lo mejor no hubiera sido necesario, lo más difícil
de establecer como indicación quirúrgica de verdad. O sea, que lo miro todo. Bueno, no sé si hay más preguntas, no solo la mía. Al micro suelto. Sí, para que se grabe. Si no ven aquí, David. Pues a la David. En relación a eso, el tema de estas cirugías preventivas, Claro. el dolor, yo no sé cómo puede ser ese dolor. Por ejemplo, yo lo tengo en la cabeza del fémur. Yo no sé si esos dolores que tengo son dolores posturales, dolores, no sé hasta qué punto, cómo tiene que ser el dolor para llegar a plantearte el consultar el caso, el consultar si es necesario meterse a operar. Estoy un poco perdido en eso, ¿sabes? Sí. Está preguntando que esto es, ¿no? Que cómo saber si el dolor es por lo que tienes, cómo analizar ese dolor y cómo determinar si el dolor ese es susceptible de tratamiento quirúrgico, se debe o no se debe. Pues creo que ahí está mucho el papel del médico, del que te esté viendo y valorando, porque tiene que investigar mucho, o sea, cómo es el dolor, tiene que hacerte un interrogatorio profundo, en el sentido de que cuando te duele, cómo te duele, qué maniobras haces cuando te está doliendo, porque puede descartar que sea la cabeza del fémur, es decir, el hueso, o puede ser que sea un tendón que se inserta por ahí cerca y te está produciendo una inflamación el propio tendón, si es encargo o en descarga, si es hacer tales maniobras que coinciden con el tendón cuando se estira o cuando se encoge. Es decir, que el interrogatorio del médico hace pensar en algo. La exploración clínica también. Al hacerte la exploración de cómo te duele, cuando te duele, hago esta maniobra, te digo que hagas esto, te hagas lo otro y qué desencadena el dolor en mi exploración física, ¿no? Y luego hay otras pruebas de imagen que te pueden determinar si tienes ahí un proceso activo agudo en el momento en que tú te estás quejando. Y en la radiografía, sobre todo, también es ver si lo que tú tienes en la cadera, radiográficamente hablando, es realmente la causa del dolor, porque a lo mejor te está doliendo en un punto donde no tienes lesión de displasia, por ejemplo, pero a lo mejor ahí necesitas otras pruebas de imagen, pues un escáner, una gammagrafía, una resonancia, porque a lo mejor lo que tienes es una lesión del labrum de la cadera, que es una especie de cartílago que hay alrededor de la cadera y que es dolor de cadera, pero no tiene que ver nada con el hueso, es decir, que necesitas más estudio y más esto para llegar a la conclusión de que realmente te duele las displasias porque tienes el hueso mal y hay que operarte. O hay que operarte, a lo mejor si tienes el labrum roto, pues a lo mejor hay que limpiarlo un poquito o suturarlo, o regularizarlo, etcétera, etcétera, y no se hace nada en el hueso, entiéndeme. O sea que... decías tú de los niños, o sea, yo doy fe de ello, el vivir con el miedo de cuándo se va a cascar. Claro, yo creo que ahí es muy importante lo del vivir con el miedo que dices, efectivamente, de cuándo se va a romper, es muy importante la seguridad que ganes en la consulta, en el sentido de que decirle, pues a lo mejor, yo no sé cuál es tu caso concretamente radiográficamente hablando, pero a lo mejor llevo una radiografía y digo, bueno, pues no hagas esto porque aquí sí que puedes tener riesgo. O le puedo decir, oye, mira, a pesar de todo el miedo que tú tengas, radiográficamente estás muy resistente, este hueso está bastante duro y puede aguantar perfectamente la carga, así que hazlo. O sea, y en ese convencimiento del médico que tú tienes que percibir, te tiene que transmitir a ti para convencerte tú también, ¿no? Tiene que ser, yo creo que hay una confianza y transmitir esa confianza del médico hacia el paciente para que pueda hacerlo. En el caso de que realmente sea así, porque si no es así, mira, evita este tipo de deporte, evita este tipo de cosa, haz este otro para evitar la carga o el cizallamiento o la rotación de esa zona concretamente. Gracias. ¿De qué? ¿No hay más preguntas? Ah, vale. ¿Sí? ¿En qué nos basamos cuando llega a la edad adulta esquelética un niño para que no progrese la displasia fibrosa? Ayer cuando el biólogo molecular dijo que cada 7 años se regeneraba el hueso, a mí me dio a entender
que entre los osteoblastos y los osteocitos ganaban más los que comían. Entonces, a mí en la edad adulta, si el niño cuando pasa a la edad adulta regenera, o sea, cuando una persona mayor regenera el hueso a los 7 años, podría ser que la displasia fibrosa hubiera más. Evolucionara más, sí. Hombre, se sabe radiográficamente en las revisiones de una displasia, ves que radiográficamente existe la misma imagen radiográfica, ¿vale? Es cierto que el turnover óseo es continuo, o sea, continuamente ahora mismo todos estamos cambiando un poquito nuestro hueso, ¿vale? Se está haciendo, se está deshaciendo, Hay fases en las que el turnover es tan rápido, ganan los osteoblastos, formadores de hueso, sobre los osteocitos en épocas de crecimiento. Y por esa razón, efectivamente, la displasia se permite el lujo de crecer también, ¿no? Porque se forma hueso no sano. Sin embargo, cuando la displasia fibrosa progresa dentro de la diáfisis del fémur, permite la consolidación de la fractura. Es decir, que en la fase de formación de hueso, en una fractura que está incrementada por la fase de deshacer el hueso, el osteoblasto puede al osteoclasto y entonces se forma hueso que repara la fractura, incluso en la displasia fibrosa, ¿vale? A lo largo de la vida, efectivamente, si vamos cambiando el hueso y al final el hueso de una persona de 30 años no tiene que ver nada con su hueso a los 70 años porque lo ha cambiado todo, efectivamente, pero esa evolución es tan lenta, está tan equilibrada que normalmente no pasa nada. No tengo experiencia sobre si a los 70 años el paciente que dejó la displasia fibrosa a los 16 de X manera, a los 70, ¿cómo la va a tener? Es cierto que hay algunos pacientes que empeoran con la edad sobre una displasia fibrosa que ya está trabajada, entre comillas. La prótesis que va mal, pero estamos sobre un hueso que está perdiendo calidad ósea ya también por la edad, ¿vale? Entonces todo puede empeorar no solamente por la displasia fibrosa, sino porque esa displasia está tocada, está trabajada y se pierde y degenera todo con la edad, más en torno a donde el hueso no está bien. No tengo experiencia en esas otras displasias de muchos años de evolución, porque yo no tengo, a lo largo de mi vida como traumatólogo, no me han llegado pacientes ya muy mayores, ¿no? Conozco por casos concretos, ¿no? Pero no ocurre eso que me estás hablando. Y dice, bueno, pues a lo mejor pues todo esto que se ha transformado y la displasia fibrosa se ha transformado y lo come todo. No. Eso no pasa. Pero sí es cierto que sobre donde asienta un clavo, en una mujer menopáusica que tiene la cosa un poquito a medias, pues la propia osteoporosis de su edad y de ser menopáusica, pues puede empeorar la situación de eso, de los huesos en general y de ese más en particular. Si ya está un poquito así light, pues ya más light. Más o menos eso entiendo yo, así un poquito como lógico, ¿vale? No hay de qué. Hola Ana, solo una curiosidad. Antes cuando hablabas de pseudoartrosis, ¿qué significa exactamente la pseudoartrosis? La pseudoartrosis es el nombre técnico, Concho, que se me ha colado, de la falta de unión después de una fractura. O sea, el hueso se rompe y luego el organismo biológicamente establece una serie de respuestas que inducen a la formación de más hueso para que la fractura que separa el hueso en dos partes, pues como que salte. El hueso crece y salte a los dos lados, lo engloba y ya todo se hace uno, como pegarse, ¿no? Pero se pega a base de hueso. Cuando eso no ocurre, por razones muy largas de contar, que puede ocurrir en un hueso sano, de un paciente sano, sin patología de base, cuando eso no ocurre y no se consolida, teóricamente a partir de los 6 meses llamamos pseudoartrosis. Desde la fractura han pasado 6 meses, no ha consolidado, pues lo llamamos pseudoartrosis. Y entonces el tratamiento de esa pseudoartrosis es quirúrgico, un poquito más agresivo y estabilizando bien la fractura inicial de la pseudoartrosis. Es la falta de consolidación. Bueno, y ya, no sé si hay más preguntas, pero yo te quiero dar las gracias porque siempre has sido nuestra referente a nivel traumatológico. Todas nuestras dudas siempre nos las has resuelto.
Y además eres nuestra profesora, porque es la que nos enseña sobre la displasia fibrosa a nivel óseo. O sea que muchísimas gracias, Ana. Y espero tenerte, o esperamos tenerte durante muchos años, aunque llegue a terminarse tu etapa laboral, pero que sigas muchos años con nosotros. Bueno, yo ni fumo ni bebo, bueno, alguna cerveza, así que pienso durar hasta los 100 y pico.